Bienvenidos a Días de Feria, el programa de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios. Estaremos con ustedes hasta el 4 de septiembre a las 6 de la tarde por TV UNAM, así que recuerden estar al pendiente también a nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram es @TVUNAM y en Facebook y en Twitter es @TVUNAMoficial. El día de hoy han sucedido cosas muy importantes en esta feria. Estuvo María Teresa Andrueto presentando su conferencia Leer es Resistir y se presentó este libro que está escrito por nuestro invitado de hoy. Mi poncho es un kimono flamenco de Fernando Iwasaki. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Elvira, mil gracias por invitarme a participar en tu programa en Filuni. Bueno, pues estamos muy contentos de conversar contigo, pero antes tenemos que ir a una cápsula que está muy buena. Es de Manuel Salamanca, él es el director editorial de una de nuestras invitadas de honor, que es la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a verla y regresamos con Fernando. La Universidad Complutense trae un catálogo variado de actividades, ¿no? Básicamente gravitan alrededor de diferentes ejes temáticos, pensando siempre en los jóvenes, la juventud, y teniendo en cuenta temas, aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos actividades que tienen que ver con ecología, medio ambiente, desarrollo sostenible, con igualdad, género, diversidad e inclusión, culturales relativas al mundo del teatro, una temática ecléctica, una relación de actividades ecléctica que pensamos que va a llegar a todos los jóvenes, ¿no? Pero lógicamente de una forma también agradable y divertida. No es una clase teórica, no tiene que ver nada de eso, es un poco concienciar, que se interactúe, que se participe, etc. También tenemos diferentes presentaciones de libros, tenemos nuestro ciclo de cine, pero pensando que son obras, como digo, diseñadas es profeso para esta feria, para vosotros y vosotros. Todo el mundo ya da por muerto el libro físico, el libro en papel, ¿no? No es tan real por ahora. Por ahora el libro en papel todavía sigue ganando la partida del libro digital, ¿no? Cuando tengas una edad que tengas 80 años, ese libro digital, ¿dónde le tendrás, no? Porque el libro en papel siempre le tienes en una estantería y vas a él, ¿no? Pero cuando tengas una cierta edad, yo pregunto, ese libro, primero, ¿qué soporte habrá? ¿Quién podrá leer ese libro, no? ¿A quién le dona su biblioteca digital, no? Es una cosa interesante. Entre la UNAM y la Complutense, Complutense-UNAM, no somos tan distintos, ¿ya? Creo que nos mueve los mismos intereses. Nosotros vamos a dar nuestra visión de ese interés y queremos que también escuchar la otra parte, pues la visión de ese interés que tenemos común, ¿no? Sobre todo porque a nadie se le escapa que la realidad de este lado del charco es diferente a la europea, ¿no? Entonces es verdad que queremos aprender los unos de los otros y como siempre digo, que cuando Ediciones Complutense pues desmonte su stand, no sea ni un adiós ni un hasta luego, sino que sigamos en comunicación, ¿no? Y podamos establecer alianzas de futuro para seguir trabajando por ese objetivo común que es el libro, ¿no? y la cultura. Estamos de regreso en Días de Feria y nuestro invitado, Fernando Iwasaki, está aquí. Vamos a platicar de cómo te fue en la presentación el día de hoy de este nuevo libro que se llama Mi poncho es un kimono flamenco, y luego te quiero preguntar sobre este título tan provocador. ¿Cómo te fue en la presentación? Bueno, me fue de maravilla porque con Juan Villoro es muy fácil. Juan Villoro es no solo un escritor que yo quiero y admiro, sino que yo creo que es uno de los escritores más amenos, más inteligentes y más eruditos que tiene la literatura mexicana contemporánea. Es alguien que se mueve entre varias culturas y varias lenguas, el español, el inglés, el alemán, el catalán, que lo mismo te habla de fútbol, que te habla de filosofía, y entonces estar con Juan Villoro es un placer. Y Claro. no podía salir mal de ninguna manera, sobre todo porque estamos en la casa de la UNAM, y este libro que se ha publicado en el Servicio de Publicaciones de la UNAM, pues la verdad es que me siento arropado, me siento muy bien atendido, me siento leído. Yo estoy feliz de todo esto que estoy recibiendo.
Oye, y estoy pensando que he leído en una entrevista que hiciste, quizá hace mucho tiempo, no estoy segura, que te gustaba mucho como vivir o habitar lo que tú llamabas las chabolas de la literatura, que era como las presentaciones, escribir prólogos, hacer entrevistas, como todo lo que rodea a la obra misma, que te interesaba ese mundo porque son formas de vivir el texto o de darle más vida a tus textos también, con mucha actualidad, con mucho contacto con quienes de veras te leen, ¿no? ¿Cómo vives tú el estar haciendo promoción, que para algunos es una pesadilla? ¿Tú lo disfrutas? Bueno, lo disfruto porque para empezar, de pronto ahora me siento escritor. Luego, cuando regreso a Sevilla, vuelvo a ser un profesor universitario y por lo tanto estoy en la personalidad secreta del escritor. El tímido profesor universitario Fernando Iwasaki, gracias a estas invitaciones, de pronto tiene la persuasión de que es un escritor. No vivo de la literatura y por lo tanto esta idea de las afueras, esta idea de Ajá. las periferias o de los márgenes, son los prólogos, son las contraportadas, son las presentaciones y a mí me gusta que esos textos que a veces uno los escribe y caen en el olvido tengan una cierta solidez. Mi Poncho es un kimono flamenco es un libro compuesto por conferencias que he tenido que impartir en países donde no se habla español y donde lo más fácil es llegar y hablar y que se las arregle el traductor simultáneo. Ajá. Para mí me parece que la gente te va a entender mejor si tú al traductor simultáneo le mandas el texto con unos días de anticipación, entonces él puede hacerte preguntas o ella te puede hacer alguna observación y el día que tú lees tu conferencia eres como un actor, haces una interpretación. Claro. Entonces creo que las presentaciones de libros deben ser una puesta en escena, deben ser una especie de performance, incluso teatral y musical. Y creo que esa es una manera de arropar los libros con otras expresiones artísticas que le son afines. Así como tengo este libro de conferencias, tengo un libro de presentaciones que se llama Arte de Introducir. Cada vez que me piden que presente a alguien, yo escribo un texto porque sé que es un género muy galante, Ajá. supone la pareja, uno que disfruta introduciendo y otro que disfruta mientras lo introducen. Entonces, pues, Ajá. la verdad, me parece que merece la pena hacer eso. Borges tiene un libro que es un libro sobre sus prólogos. Claro. Y a mí que siempre me ha fascinado leer a Borges, me parece que también es una forma distinta de ser borgiano. No estás adjetivando como en inglés, no dices la unánime noche, que todo el mundo se da cuenta que has leído a Borges, Ajá. sino que de pronto te esmeras en escribir un prólogo. Y esa es una forma también de seguir en esa tradición. Pero los márgenes para mí son tan importantes que cuando mis hijas me preguntan, papá, ¿qué vamos a hacer con tu biblioteca cuando tú no estés? Yo les digo, bueno, que ellas pueden hacer lo que quieran, pero que sepan que cuando yo leo un libro, escribo en los márgenes. Y en esos márgenes les dejo mensajes. Y que cuando yo no esté, seguiremos conversando. Claro. Porque ellas se preguntarán por qué subrayé un verso, por qué escribí algo al lado de un ensayo de Montaigne. Y esa será la manera de seguir acompañando a mis hijas o a los nietos cuando yo no exista. Claro, qué lindo, sí. A mí me encanta leer cosas que han sido subrayadas por otras personas conocidas y desconocidas. Y tengo, fíjate, sin querer, una colección de dedicatorias ajenas de tanto comprar libro usado. Y eso es muy bonito. Y alguna vez he pensado en hacer solo algo con esas dedicatorias de personas que quién sabe quiénes son, pero que son muy afectivas, ¿no? O sea, el No, libro también es una cosa que se y es una se manera regala con el de corazón. rescatar un libro, porque tú vas a una librería de viejo, te encuentras un libro dedicado y dices cómo ha acabado este libro dedicado en este baratillo, ¿no? Y es Sí, porque a lo mejor, pues, hoy en día la gente no quiere tener libros en casa y tú rescatas ese libro. Ese libro que era un libro expósito, ajá. te lo llevas a tu casa y de pronto vuelve a tener otra vida. Y la dedicatoria sigue siendo válida porque era una dedicatoria para un lector. Claro, claro. Oye, me interesa mucho que nos cuentes cómo te sientes o si te sientes alguien que forma parte de una generación de escritores peruanos que ha abierto el camino para nuevas generaciones de escritores peruanos
que escriben de alguna manera sobre el colonialismo. Tú te has enfocado mucho en la Inquisición, ¿no? Que escriben de racismo interiorizado, que escriben de clasismo interiorizado, de discriminación. Ahora en nuestra actualidad, ¿no? Muchos autores peruanos como tú han emigrado a España y escriben sobre este orgullo de ser diferente, casi como en un ánimo de letra escarlata, ¿no? Todo aquello por lo que nos han discriminado ahora es un orgullo con el que nos presentamos a ustedes. Y creo que tú, sin querer queriendo, diríamos en México, has abierto el camino para estas nuevas generaciones de escritores peruanos. Bueno, primero me gusta quitarme importancia. Es decir, en este momento Mario Vargas Llosa sigue publicando, Alfredo Bryce Echenique sigue publicando, Katia Dawi, que es una jovencísima escritora peruana, está publicando sus primeros libros y me sentiría muy pretencioso de pensar que yo abro un camino. El camino lo han abierto los mayores, todos, que son muy buenos. Pero sí me gustaría decir que a lo mejor si yo me hubiera ido a vivir a los Estados Unidos, que alguna vez se me pasó por la cabeza, no habría hecho los hallazgos que hice en España. Porque en España en particular y en Europa en general existe el estado del bienestar. Yo deseo para América Latina un estado del bienestar como el que existe en España, aunque se quejen mucho en España, como el que existe en Europa. Y creo que eso es lo que fomentaría la igualdad, eso es lo que fomentaría la libertad incluso entre los ciudadanos de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, porque en nuestros países está entronizada la desigualdad racial, la desigualdad de género, la desigualdad en los aspectos más absolutamente inverosímiles, no solo la económica. Entonces, yo siento que me ha enriquecido el conocimiento del estado del bienestar y procuro que en lo que escribo, ya sea historia, ya sea ensayo, ya sea literatura, ficción, exista esa mirada de quien sabe que vivir en un estado del bienestar igualitario le ha hecho mejor ciudadano. Entonces, en países como el nuestro, la gente piensa, ¿cuándo te vuelves un ciudadano? Cuando sacas tu carné para votar. No, tú te vuelves ciudadano cuando sacas el carné de biblioteca de una biblioteca pública y a lo mejor tienes 8 años. Pues a los 8 años tú te has convertido en ciudadano, porque te has convertido en un lector. Y creo que eso es algo que tenemos que ser capaces de conseguir que nuestras sociedades y nuestras familias lo acepten y lo asimilen. Estamos en una feria del libro universitario y yo creo que hay que reivindicar las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, que también nos permiten ser ciudadanos. Eso es lo que yo he descubierto en España, en Europa. Eso es lo que he tratado de escribir y creo que Jorge Eduardo Benavides, Gaby Wiener, Santiago Roncagliolo, Sergio Galarza y muchísimos otros escritores peruanos que viven en España o que viven en Europa en general han sabido apreciar también. Claro, sí. Sí, a mí me parece muy rico tanta literatura peruana que está reivindicándose a sí misma y que se está abriendo paso no solo en el mercado español, sino también en Latinoamérica, porque hablan de temas identitarios que hemos escuchado toda la vida y que creo que toda la vida nos han tratado de decir quiénes somos como latinoamericanos, y estas generaciones están cuestionando esa herencia también y me gusta mucho. Sí, pero fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. México y Perú tenemos dos pasados precolombinos muy ricos, muy poderosos. Sí. Son tan potentes que la idea de lo mexicano y la idea de lo peruano en términos identitarios entierra sus raíces más profundas en nuestros pueblos prehispánicos con sus culturas maravillosas. Pero luego resulta que también tienes en países como el Perú migración que ha llegado de otros lugares. Claro. Yo tengo un apellido japonés y mi segundo apellido es italiano. Y por otro lado, en el Perú hemos tenido presidentes de ascendencia japonesa, presidentes de ascendencia polaca, presidentes de ascendencia, por ejemplo, española, ya no te digo Argentina o Chile. Y entonces
esto es algo que nosotros no podemos desatender. No podemos olvidar que los que construyeron el Canal de Panamá fueron chinos. No podemos olvidar que los chinos han estado en Cuba y han estado en el Perú. Ni podemos olvidar a las poblaciones que huyeron de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Claro. Algunos porque eran judíos, otros porque simplemente estaban huyendo del exterminio. No podemos olvidar a los republicanos españoles que huyeron de la dictadura franquista. Esas personas han construido también nuestros países, Claro. ¿no? Sí, El sí, Fondo de sí. Cultura Económica, el Colegio de México, la editorial Losada de Argentina, no serían lo que son si no hubieran recibido esas migraciones bienhechoras. Y entonces creo que Gabriela Wiener, que se apellida Wiener, Claro. Roncagliolo, que es Roncagliolo, o modestamente Iwasaki, que es también de por ahí, pues sin dejar de reivindicar nuestra identidad peruana, abrimos ventanas hacia otros lugares que son los lugares de las migraciones de nuestras familias. Claro, sí, 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 sí. Sí, creo que también hay una especie de rechazo de la idea de pureza en general, que es muy interesante. Y como dicen en México, la buena noticia es que ya estábamos mezclados. Sí, y además, mira, en México ustedes han tenido la fortuna de contar con alguien como Néstor García Canclini, de nacimiento argentino, y que ha escrito en México Culturas Híbridas, un libro extraordinario, entre otros libros maravillosos que ha escrito, ¿no? Y desde México se ha producido un pensamiento, también pienso en el maestro Roger Bartra, que nos ha enriquecido a todos los hispanohablantes, e incluso al ser traducidos a otras lenguas, pues un italiano, un francés, un alemán, se ha podido beneficiar de lo que se ha pensado aquí. Ya no hablamos solo de García Márquez, de Cortázar, de Borges, extraordinarios, sino estrictamente del ensayo, el pensamiento. Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar nuestra conversación después de una cápsula. Vamos a escuchar ahora a Mirta González hablarnos sobre literatura costarricense. Vine a Filuni como parte de la delegación de la Universidad de Costa Rica. Voy a estar en 3 actividades. La primera actividad es el viernes a las 5 y vamos a hablar de una autora costarricense que se llamó Yolanda Oriamuno. Ella tiene un libro escrito que es La Ruta de su Evasión, esa es su obra principal y fue publicada muy recientemente por parte del proyecto Vindictas de la UNAM. Es un rescate porque Yolanda Oriamuno lo que hace es meterte en la mente de las personas. Cuando la leemos es como que estuviéramos viendo algo y no es lo que nos dice, sino lo que le va pasando por el pensamiento. El proyecto Vindictas, de recoger mujeres de la literatura que no han sido consideradas, sobre todo mujeres del siglo pasado, es un proyecto para todo el mundo, pero muy especialmente para el mundo hispano y Latinoamérica, porque muchas mujeres han escrito cosas maravillosas y que han quedado ahí en las gavetas y es tiempo de sacarlas y ver qué hicieron. El sábado a las 5 de la tarde también estaremos en una mesa redonda sobre el tema de los cuentos. El cuento en general y van a participar cuentistas importantes a nivel internacional y también eso es algo importante porque el cuento es como una cápsula de literatura. Esa es una frase de Diamela Elni, que ella dice que hay que desbiologizar la literatura en el sentido de que no sea una literatura para hombres o para mujeres o de hombres y de mujeres, sino una literatura igualitaria, una literatura con equidad. Y de eso voy a hablar el domingo y también lo voy a enfocar en el sentido de las trampas que nos presentan, porque dividir el mundo en una forma tan tajante es una trampa. Entonces estamos hablando en las 3 intervenciones sobre la manera de pensar de las personas y cómo podemos ampliar esa manera de pensar.
Entonces, para mí es un honor estar aquí y me gustaría vernos en Filuni todos estos días, porque vale la pena y hay muchas actividades. Vimos a Mirta González hablarnos de literatura costarricense porque la Universidad de Costa Rica es una de las 2 invitadas de honor de esta Filuni 2022. Y bueno, estamos con Fernando Iwasaki. Él presentó el día de hoy con Juan Villoro este libro que se llama Mi poncho es un kimono flamenco. Y bueno, Fer, tú eres historiador, tienes muchos géneros en los cuales te has probado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablábamos hace un ratito del pensamiento, ¿no? Como género literario. ¿En qué género te sientes más cómodo? Ahora me contabas en la pausa que estabas volviendo a la ficción, al cuento. ¿Cómo te quitas un sombrero y te pones otro para cambiar de género? Porque en realidad yo creo que los géneros hay que disolver las fronteras que existen entre ellos. A mí me gusta que mis novelas parezcan memorias, que mis memorias parezcan cuentos, que mis cuentos parezcan ensayos, que mis ensayos parezcan artículos, que los artículos parezcan un prólogo. Es decir, lo importante es escribir, pero por encima de la escritura está la lectura. Claro. Entonces, en realidad nosotros, los que escribimos, no somos escritores porque nacimos con la vocación de escritores, somos lectores. Y probablemente escribimos porque al leer descubrimos que hay zonas en penumbra que nos gustaría iluminarlas. A veces esa luz debe ser de ensayo, a veces debe ser de memoria, a veces debe ser de rescate de un autor, una autora olvidada. Entonces, yo nunca digo voy a escribir un libro de cuentos, sino que me pongo a escribir con un propósito más o menos general, pero luego a medida que voy escribiendo le voy añadiendo cosas deliberadamente que pueden ser de una ambición novelesca o de una ambición de ensayística. De pronto tú puedes en un pequeño párrafo contar algo que puede parecer marginal, pero que tiene una profundidad tan grande que el lector cae allí como si fuera un cráter. Esas cosas son las cosas en las que creo cuando escribo. No me interesa quedarme en un género y agotarlo, sino me gusta mezclarlo. Yo soy una mezcla, nuestros países son mezclas y lo que escribo es un reflejo de todo eso. Pero ¿hay alguno que disfrutes un poco más que otro? Por ejemplo, muchos escritores que escriben ensayo académico, de pronto escriben una novela porque es un picnic, ¿no? Aunque tenga sus grandes desafíos. No sé, por poner un ejemplo. Yo creo, Elvira, que todo está relacionado con la edad. Ok. Por ejemplo, cuando yo era mucho más joven, el cuento y la novela eran muy seductores. Ya. En cambio, ahora me gustan hasta las cartas. Me compro libros de cartas de escritores, de diarios. Me compro libros de memorias, de ensayo. Me he venido en el avión leyendo varios libros de Byung-Chul Han porque son breves y me llenan de ideas. Entonces, tiene que ver con la edad, ¿no? Igual que los pecados. Yo ahora, pues, lo que me queda es la gula. Así que ya mucho no puedo pecar, ya. Ya. ¿Y qué sigue para ti después de Mi poncho es un kimono flamenco? Bueno, siguió, después de Mi poncho es un kimono flamenco, un libro de prosas breves a caballo entre la literatura y la historia, que se titula Brevetes de Historia Universal del Perú. Se publicó en Alfaguara, en Lima. También apareció en Sevilla un libro de crónicas, pero de lecturas de libros de autores que vivieron o escribieron sobre Sevilla. Okay. Y en este momento estoy volviendo al relato, al cuento, pero con esta mirada que viene del ensayo, que viene de la historia. Quiero que sean cuentos de 50, 60 páginas. No quiero que sean cuentos de 12 páginas. Además, ya he escrito microrrelato. O sea, noveletas casi. Sí, me gusta lo de noveleta. Te voy a tomar prestada esa expresión, que me parece muy acertada. A mí me encantan las novelas cortitas, noveletas.
Bueno, Mario Bellatín es un gran autor de novelas breves. Sí. Me gusta muchísimo ese registro que Mario ha cultivado, es un maestro en la novela breve. Y algunas de las novelas breves latinoamericanas son obras maestras. Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra. Al igual que Cien años de soledad, son las dos mejores obras de García Márquez para mí. Okay. Pedro Páramo es una obra maestra. Sí, Y sí, son sí. novelas breves. No hay que escribir Guerra y Paz, que es un gran libro, que es una maravilla. Pero no tienes que escribir una novela de 600 páginas Claro. para de pronto legar algo que tiene un inmenso valor, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Mil gracias a ti, Elvira. Fue un placer conversar contigo. Léanse Mi poncho es un kimono flamenco, esta colección de conferencias. Y léanse también tu libro sobre Sevilla, tu libro sobre las palabras en páginas de espuma que salió en 2017, que por cierto es un libro que podría nunca terminar, ¿no? No, es un libro que puede volver a publicarse con algún texto añadido. Sí. ¿Te pasa que terminas un libro y aunque hiciste un cierre en el texto final, lo sigues escribiendo después? Sí. Y además, como pienso que la música y la literatura son hermanas, Ajá. si los discos salen con un bonus track, pues ¿por qué los libros, no? Claro, totalmente, totalmente. Además, ahora que todos son a veces digitales, ¿no? Hay unos que ya ni se imprimen, siempre pueden engordar y engordar infinitamente. Pues muchas gracias, Fernando. Y bueno, me toca pues despedirnos de esta emisión, pero quiero decirles que mañana viernes el programa de Filuni 2022 va a estar buenísimo porque va a haber conferencias magistrales de Cristina Rivera Garza y va a estar también Margot Glass con Carmen Alemany. Así que chequen el programa, vengan, la entrada es libre. Estamos en el Centro de Exposiciones y de Congresos de la UNAM en Avenida Limán. Y bueno, esto fue Días de Feria, el programa de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en nuestro siguiente programa.